Hola, hola, mis queridos amigos y seguidores de este humilde rincón de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buenas vibras y por supuesto muchas ganas de enterarse de lo último. Hoy, mis estimados, venimos con un tema que ha dado mucho de qué hablar, un misterio que ha mantenido a muchos con la boca abierta y a otros con el corazón en un puño. Porque sí, estamos hablando de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, con esa mirada que derrite hasta el hielo. Y es que, ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué hay detrás de esa sonrisa encantadora? ¿Qué secretos guarda Can Yaman en su vida privada? Pues bien, hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que ha estado flotando en el aire, un rumor que se ha convertido en un murmullo constante, la historia de un amor que, según parece, lo cambió todo. Así que si ustedes son tan curiosos como yo, y si les gusta ponerle un poco de picante a las historias, quédense conmigo porque hoy vamos a hablar de si Can Yaman solo se enamoró de una. ¿Y quién es esa persona misteriosa que ha logrado capturar su atención de una manera tan especial? Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, no olviden, mis amores, esa pequeña acción que significa tanto para mí y para este canal: suscríbanse. Denle al botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras conversacionales. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar. La verdad es que Can Yaman, con su fama de galán internacional, siempre ha estado en el ojo del huracán mediático. Cada paso que da, cada relación que se le atribuye, se convierte en noticia. Hemos visto desfilar por su vida a mujeres que sin duda son espectaculares, mujeres que encajan perfectamente en el perfil de las parejas que uno esperaría ver al lado de una estrella de su calibre. Pero, ¿qué pasa cuando el corazón elige un camino diferente? ¿Qué sucede cuando el amor no responde a las expectativas externas, sino que simplemente es? Es ahí donde entra esta historia. Porque se rumorea y fuerte que Can Yaman, en algún momento de su vertiginosa carrera, se encontró perdidamente enamorado. No de una modelo de renombre ni de una actriz de Hollywood, sino de alguien que, según las voces que resuenan en los pasillos del espectáculo, era diferente. Y cuando digo diferente no me refiero a que no fuera hermosa o talentosa, sino a que quizás su perfil no encajaba en ese molde tan preestablecido de la novia perfecta de Can Yaman. Imaginen la escena: un actor consolidado con contratos millonarios, viajes por todo el mundo, y de repente su corazón se fija en alguien que tal vez no pertenece a ese universo glamuroso y superficial. Alguien que quizás le ofreció algo más que flashes y aplausos. Algo más genuino, más real. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ¿quién es esta musa secreta? Los rumores apuntan a una persona que, hasta donde sabemos, no es una figura pública en el mismo sentido que él. Podría ser alguien del ámbito de la moda, quizás una estilista, una diseñadora, o incluso alguien completamente ajeno al mundo del entretenimiento. La clave, según se dice, está en la autenticidad. Las fuentes cercanas, esos soplos que siempre aparecen cuando algo es realmente importante, sugieren que Can Yaman se sintió atraído por su sencillez, por su inteligencia, por su forma de ver la vida. Algo que, en medio de tanta falsedad y apariencias, debe ser como un soplo de aire fresco. Se habla de conversaciones profundas, de risas compartidas, de una conexión que trasciende lo físico y lo mediático. Y esto, mis queridos, es lo que hace que una historia sea verdaderamente cautivadora. Porque todos, en el fondo, anhelamos ese tipo de amor, ¿verdad? Ese amor que te ve tal como eres, sin filtros, sin máscaras. Ahora, ¿por qué tanto misterio? Bueno, cuando eres una figura pública como Can Yaman, la vida privada se convierte en un bien preciado. Cualquier relación, por inocente que sea, puede ser objeto de escrutinio, de especulación, de envidia. Y quizás esta persona a la que supuestamente amó prefiere mantenerse al margen de todo ese circo. Y eso es totalmente comprensible. Hay quienes valoran su paz y su anonimato por encima de la fama. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? La verdad es que en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan más rápido que un cohete. Y a veces la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja de tal manera que es difícil saber dónde termina una y empieza la otra. Sin embargo, hay indicios. Pequeños gestos, miradas en entrevistas, comentarios velados que, para los observadores más atentos, no pasan desapercibidos. Se dice que esta relación, si es que existió y fue tan profunda como se cuenta, pudo haber sido una etapa de aprendizaje para Can Yaman.
Un momento en el que se dio cuenta de que, más allá de los aplausos y los millones de seguidores, hay cosas más valiosas en la vida. Quizás esta mujer le enseñó a valorar la calma, la intimidad, la discreción. Algo que para alguien que vive bajo los focos, debe ser un oasis en medio del desierto. Y aquí es donde entra la pregunta que todos nos hacemos: ¿fue este amor pasajero o dejó una huella imborrable? Si realmente se enamoró de una persona, fuera del radar, ¿qué implicaciones tuvo eso para él? ¿Lo hizo cuestionarse su estilo de vida? ¿Lo impulsó a buscar un equilibrio diferente entre su carrera y su vida personal? Es fascinante pensar en cómo el amor puede transformar a las personas, incluso a las estrellas más brillantes. Se especula que esta relación pudo haber sido una especie de desintoxicación de la fama. Un refugio donde podía ser simplemente Khan, el hombre, y no Khan Yaman, el ídolo. Y si esto es así, me parece algo maravilloso. Porque todos merecemos tener nuestro espacio, nuestro rincón de paz donde podamos ser auténticos y vulnerables. Ahora, la pregunta del millón: ¿quién es ella? Los nombres que se han barajado son variados, y algunos más plausibles que otros. Pero la constante en todos estos rumores es que no se trata de una figura conocida por el gran público. No hay fotos filtradas de ellos juntos paseando de la mano en alfombras rojas. Y eso, paradójicamente, le da más fuerza al misterio y a la credibilidad de la historia. ¿Por qué cuántas veces hemos visto que las relaciones más sólidas son las que se cultivan en la intimidad, lejos de las cámaras? Es posible que esta persona haya representado para Khan Yaman un ideal de normalidad, un ancla en medio de la vorágine de su vida profesional. Un recordatorio de que la felicidad no se mide en likes ni en portadas de revista, sino en momentos sencillos, en conversaciones sinceras, en el apoyo incondicional. Y pensando en esto, me pregunto, ¿qué nos dice esto sobre Khan Yaman? Nos dice que, a pesar de su imagen de hombre seguro de sí mismo y seductor, también tiene un lado sensible, un lado que busca la conexión auténtica. Nos dice que, como a todos nosotros, le importa más la calidad de las relaciones que la cantidad. Es posible que los detalles concretos sobre quién es ella nunca salgan a la luz pública, y francamente, quizás eso es lo mejor. A veces la magia del amor reside precisamente en su carácter privado, en su capacidad de existir y florecer sin la necesidad de ser validado por el mundo exterior. Pero volviendo al tema central, ¿se enamoró Khan Yaman de una? La respuesta, a juzgar por los indicios y los susurros, parece ser un rotundo sí. Y no de cualquier una, sino de esa una que logró tocarle el alma de una manera única. Esa una que, sin importar su estatus social o su nivel de fama, le ofreció algo que él, en ese momento, necesitaba desesperadamente. Quizás, y esto es solo una especulación mía, esta experiencia lo hizo reevaluar sus prioridades. Quizás aprendió a valorar la discreción, a proteger su espacio, a no dejarse llevar por las apariencias. Y eso, mis amigos, es una lección de vida invaluable, especialmente para alguien que navega en las aguas turbulentas de la fama. En definitiva, la historia de Khan Yaman y ese posible amor misterioso nos deja con un halo de intriga y con la certeza de que, detrás de las cámaras y de las portadas, hay seres humanos con corazones que sienten, que anhelan y que, en ocasiones, se enamoran de las maneras más inesperadas. Nos demuestra que el amor no entiende de protocolos ni de listas de requisitos, sino que simplemente llega. Y cuando llega, puede cambiarlo todo. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por los rumores y las especulaciones sobre el corazón de Khan Yaman. Hemos desentrañado, hasta donde los chismes nos han permitido, la historia de un posible amor secreto, un amor que, según parece, se gestó lejos de los focos y de las cámaras. Hemos reflexionado sobre la importancia de la autenticidad y la conexión genuina en las relaciones, y cómo incluso las estrellas más brillantes buscan ese refugio de paz y normalidad. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes estos pequeños misterios y reflexiones sobre el mundo del espectáculo y, sobre todo, sobre las emociones humanas que al final nos unen a todos. Y ahora, como siempre, les invito a que dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Khan Yaman se enamoró de alguien fuera del ojo público? ¿Qué creen que significa encontrar el amor en medio de la fama? Me encantaría leer sus opiniones y crear un diálogo interesante con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han encontrado interesante la información o simplemente han disfrutado de la charla,
no olviden regalarme un gran me gusta. Ese pequeño gesto me motiva enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que sea fan de Kanyaman o que simplemente disfrute de una buena historia con un toque de misterio. Y por supuesto, la invitación más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta hermosa comunidad que hemos construido juntos. Denle al botón rojo, activen la campanita y formen parte de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Los quiero un montón, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Chao, chao.